Proyecto final de programación 1 de una base de datos hecha con listas por Juan Mateo Morales. Primero me gustaría empezar explicando estas funciones. ListRef. ListRef lo que hace es recibir una lista y una coordenada y devuelve el elemento de la lista en esa coordenada. IndexOf. IndexOf recibe una lista y un objetivo y pregunta, y bueno, pues revisa si cualquiera de esos elementos es igual al objetivo. Si es igual, devuelve la coordenada de ese elemento y si no, devuelve falso. Y el tamaño de la lista y listLength recibe, bueno, pues recibe una lista y devuelve el tamaño de esa lista. La función principal. La función principal recibe una matriz, en nuestro caso está haciendo una lista vacía, pero que esa lista se va a ir llenando pues luego con los datos que el usuario vaya ingresando. Le muestra al usuario un menú con opciones y pues el usuario pues ingresa la opción que quiere digitar. Se ingresa la opción A, entonces se asignará a matriz lo que devuelva ingresar datos. Que ingresar datos creará una pareja con la matriz y el nuevo perfil que revuelva creador de perfil. Esto lo que hará es devolver una matriz como añadiendo un nuevo objeto a la pila. Es como añadir un nuevo objeto a la pila de datos. Entonces, ingresa el ID, entonces le pide al usuario que ingrese el ID de la persona. Verifica primero si es un número. Verificador num verifica si es un número. Y si es un número, devuelve el número. Si no, pues le pide al usuario que ingrese un número. Luego verifica si esa ID existe. Si esa ID existe en la matriz. Esto lo que hace es devolver, es recorrer cada una de las listas. No, es recorrer recorrer la matriz evaluando las listas en su primer elemento. Es su elemento, en su elemento de ID. Bueno, en un elemento que se le dé en la posición. Si encuentra una coincidencia, entonces devolverá true. Si no, devolverá false. Si devuelve true, entonces le pide al usuario que ingrese una ID diferente. Y devuelve a llamar al creador de perfil. Si no, se crea una lista, se empieza a crear una lista con siendo su primer elemento ID. Luego un nombre, el nombre que el usuario ingrese. Luego el primer apellido con verificador sin espacios, que esto lo que hace es recorrer un string. Si el string tiene, bueno, es verificador sin espacios, que verificar sin espacios recorre un string. Si el string tiene espacios, entonces devuelve false. Si no, devuelve true. Entonces esto se verificará hasta que bueno, pues el usuario ingrese algo que no tenga espacios y pues se devolverá el string. Esto también se hará con ingrese segundo con el segundo apellido. Y también luego se verifica que es el número de celular, que se verificará si es un número y si el número tiene una longitud de 10, que es lo que hará verificador longtail, que recibe el número y pues verifica si ese cuadro tiene una longitud de 10. Si tiene una longitud de 10, pues lo asigna. Lo mismo hará en teléfono fijo, ingresar teléfono fijo cuando el usuario ingresará un número y pues se verificará que tenga tamaño 10 y que sea un número. Y bueno, luego se ingresará la edad, que será un número. Ingresar datos. Si el usuario ingresa la opción B, que es ingresar datos a una posición de la lista, se asignará a la matriz lo que hay en lo que devuelva main ingresar datos. Que main ingresar datos, primero le pregunta al usuario qué posición. Main ingresar datos lo que hace es pedirle una posición al usuario, que el usuario pues que primero se evaluará si la posición existe. Si la posición existe, se llamará a ingresar datos post por posición, que ingresar datos por posición lo que hace es o sea, ir creando una nueva lista, una nueva matriz, con cada uno de los elementos de la matriz hasta que posición sea 0, porque por acá se va restando 1 a posición. Cuando posición sea 0, se llamará creador de perfil, que creará un perfil, y pues se seguirá llamando la matriz. Se seguirá llamando cada uno de los elementos de la matriz hasta que sea, bueno, se seguirá llamando hasta terminar de rellenar de nuevo la matriz. Esto lo que hará es añadir una lista en una posición de la matriz. Si el usuario dice mostrar datos por identificación, entonces pues se llamará a buscador de ID. ¿Qué buscador de ID?
pues el editor teórico ingresa el ID y define a elemento como el elemento que coincida con esa ID. Buscador matriz se encarga de eso. Buscador matriz. Busca en una matriz un elemento en una posición. Si busca, verifica cada una de las listas de una matriz en una posición hasta que una coincida. Si una coincide, entonces devuelve la matriz, devuelve la lista, perdón. Si no, devuelve falso. Entonces, define elemento con esa lista. Si elemento, es decir, si la lista existe, entonces pues muestra el nombre y los apellidos con el lisref de 1, que es donde están los nombres, y el 2 y el 3, que es donde están el primer y segundo apellido correspondientemente. Y eso es lo que mostrará. Si el usuario ingresa la opción de mostrar datos por número de teléfonos, entonces se llama buscador de teléfono, que hace básicamente lo mismo que el anterior, solamente que esta, en vez de buscar en la posición 0, que era la posición del ID, esta busca en la posición 5, que es la posición del teléfono. Y bueno, muestra la identificación, el nombre y los apellidos. Si el usuario ingresa la opción E, listar datos de la persona en intervalo de edad, entonces pues se asigna a la matriz intervalo de edad. Entonces, esto le pide al usuario la edad mínima y la edad máxima, que serán las dos partes del intervalo. Y se llama intervalo de edad con las dos edades que se acaban de definir, siendo X y Y. Entonces, esto lo que hará es, bueno, verificar cada uno de los elementos de la lista y verificar si su posición en edad, que es 6, si lo que hay en 6 es mayor que X, que la edad mínima, y menor que la edad máxima. Esto, entonces, si esto es correcto, si esta evaluación es correcta, entonces pues se muestra la identificación, el nombre y los apellidos. Si no, pues no se muestra nada y la llamada y se sigue llamando recursivamente intervalo de edad hasta que recorra todos los elementos de la matriz. Y pues después de mostrarlo todo, pues ya se acabará. Si el usuario ingresa eliminar a una persona por posición, entonces se llamará a main post deleter, que main post deleter primero le pedirá al usuario que ingrese la posición que quiere eliminar. Si la posición existe, es decir, si la posición está dentro del tamaño de la lista, entonces primero le mostrará al usuario los datos de ese perfil en particular, con la función mostrador. Que la función mostrador recibe una lista y un tipo. Esto significa que recibe una lista con diferentes elementos y el tipo de elemento. Entonces, lo que hace es mostrar el tipo de elemento que le corresponde cada uno de los elementos de la lista por coordenadas. Entonces, si el primer elemento del tipo es identificación, entonces se le da una lista y eso con elementos, con strings para mostrarlos. Entonces, mostrará la lista, mostrará primero el tipo de elemento y luego el elemento de la lista con car tipo y car lista para que sean correspondientes unos con otros. Y pues después de hacer eso, le preguntará al usuario si lo quiere eliminar. Le pregunta al usuario si lo quiere eliminar. Si el usuario responde que sí, con Y, entonces pues se llama a post deleter. Que post deleter pues crea una lista con todos los elementos menos el que esté en esa posición. Si el usuario ingresa eliminar los datos de una persona por identificación, pues esto hará... ¿Perdón? Sí, no, esto hará básicamente... Esto pues le mostrará al usuario, pues buscará la identificación. No, esto no. Mostrará la identificación, le preguntará al usuario la identificación. Si existe la identificación, la mostrará. Y le preguntará al usuario si la quiere eliminar. Si la quiere eliminar, pues entonces se llamará ID deleter, que funciona muy similar al anterior. Solamente que esta recorre la matriz y evalúa si lo que hay en la posición 0 es igual al ID. Si es igual, no asignará ese elemento.
Y sí, y ya esas serían mis opciones. Ese sería todo el programa.